Fontevecchia, ahora es momento de recibir a nuestro primer invitado. Él es economista, estudió en la Universidad de Córdoba, de donde es su ciudad natal. Se desempeñó como, entre otras cosas, como viceministro de Economía de Luis Caputo, cargo al que renunció a mediados del año pasado. Muy buenos días, Joaquín Cotani, Jorge Fontevecchia los saludo, un gusto conversar con usted. Le confieso que hacía mucho tiempo que tenía ganas de hacerlo y un día como hoy, después del anuncio de Estados Unidos y el acuerdo con la Argentina ayer, como de las novedades del ministro Caputo en la reunión de la UIA respecto a la mantención de las bandas, lo hace aún más interesante. No sé por dónde quiere conversar, Joaquín, pero todos los temas, su opinión me resulta muy interesante. Lo dejo a su criterio. Bueno, ante todo, muchas gracias, Jorge, por invitarme. Bueno, creo que la noticia del acuerdo con los Estados Unidos es una muy buena noticia, esperable. Creo que demuestra el tino del presidente Milei de haberse alineado con Estados Unidos, algo que no era ni fácil ni intuitivamente obvio. Hay algunos que le escapan a la administración de Donald Trump. Yo, para que se sepa, soy pro-Trump desde el principio, desde que cuando bajó la escalera del Trump Towers. Soy partidario, obviamente, del libre comercio. No le tengo miedo a los efectos que pueda haber, porque a largo plazo el libre comercio siempre, para un país como la Argentina sobre todo, es beneficioso, y además estoy alineado con la mayoría de las ideas del presidente Milei, de modo que cuando esbozo alguna crítica, en este caso es una crítica marginal a un detalle técnico sobre la política monetaria y cambiaria, pero que puede ser decisivo a la hora de decidir si todo lo demás funciona o puede descarrilarse, como pasó tantas veces en la economía argentina por problemas estrictamente macroeconómicos, ¿no? Joaquín, en este sentido, obviamente, a pesar de que nosotros estamos entrevistando, usted está en Estados Unidos, sigue los temas de la Argentina. Otro cordobés, Domingo Cavallo, marcó recientemente también críticas técnicas, más allá de, como usted bien dice, de coincidir en el rumbo, de que no es posible mantener una banda, o el techo de la banda, o casi podríamos decir un dólar fijo, porque lo que importa hoy es el techo y no el piso, dado que está muy lejos del piso, si no se tienen reservas. Y él planteó de que había una inconsistencia allí en el deseo de mantener un dólar con un techo y no tener reservas para enfrentar un deseo de compra que supere el valor del techo. Me gustaría allí su opinión nuevamente, Joaquín. Bueno, eso es un comentario hasta demasiado obvio, como para que haya suscitado tantas reacciones negativas, consecuente con la idea de la libertad de los mercados, y sobre todo en un momento de tranquilidad, donde todas estas noticias ayudan a que se calmen los mercados y disminuya la incertidumbre. Es el momento ideal de dejar que sea el mercado y no el gobierno el que determine el nivel que tiene que tener el tipo de cambio. Si hoy se eliminara lo que queda del cepo cambiario, se podría crear las condiciones para que esas reservas que hoy faltan aumenten. Porque cuando uno piensa en las reservas que se usarían en el caso de que este periodo de tranquilidad pase, como tantas veces ocurre, la incertidumbre crezca por cualquier razón y el tipo de cambio toque el techo de la banda, la pregunta es qué reservas va a usar el Banco Central. ¿Serán las reservas que hay hoy, que en realidad no son del Banco Central, son de los bancos? ¿No? Porque hay aproximadamente 18.000 millones de dólares de reservas líquidas, si sacamos el oro, si sacamos el swap chino,
que son prácticamente todas de los bancos. Eso es jugar con fuego, que se usen para intervenir en el mercado de cambio. Y si no está el swap de los Estados Unidos, pero ahí habría que preguntarse si es para eso que está el swap. Es cierto que ha sido usado antes de la elección, pero a mí no me da la impresión de que ese sea el objetivo del Tesoro americano, de seguir entregando dólares para sostener la moneda. En todo caso, veo que el swap sería una buena herramienta para servir de garantía de los préstamos que otorguen bancos. Se refirió también a fondos de soberanos y fondos privados, porque eso mejoraría las condiciones de un préstamo que él definió en aproximadamente 20.000 millones de dólares. Pero si se usan para eso, si está de garantía de los pagos de la deuda externa, no puede estar disponible para intervenciones, ¿no? Entonces, Joaquín, parece haber dos contradicciones ahí. Por un lado, el ministro dice de que va a comprar reservas, o se va a aumentar las reservas. Por el otro lado dice de que se va a mantener el techo cambiario, en cuyo caso podría perder reservas si para tratar de mantener el techo cambiario, sean reservas negativas, como usted bien marca, que no son propias, pero bueno, perdería las reservas que son de terceros, o perdería la posibilidad de usar el swap con Estados Unidos para pagar los compromisos de vencimiento de deuda del año próximo. Es decir, encuentro ahí una contradicción que me gustaría a usted, que fue el viceministro de Caputo, si nos ayuda a tratar de entender qué es lo que nos está diciendo el ministro, cómo va a lograr comprar reservas, mantener el techo de la banda sin reservas. Bueno, el ministro está pensando en un escenario en que va a ser tanta la entrada de capitales que va a tener la Argentina, no solo para el sector público, sino para el sector privado, que las necesidades de financiamiento van a ser ampliamente cubiertas, no solo para el pago de la deuda, sino para la compra de reservas. Ahora, cuando uno hace los números y pone, por ejemplo, estos 20.000 millones de dólares de un préstamo internacional que podría ser auspiciado por los Estados Unidos, y algunos desembolsos más que podrían venir de los organismos internacionales y del Banco y del Fondo Monetario Internacional, no consigue que se cubran todas las necesidades de financiamiento de pagos de deuda, y además de un aumento de las reservas que yo creo que el fondo le va a poner en aproximadamente 15.000 millones de dólares, porque eso es lo que haría que se llegue al 2026 con reservas netas positivas, como las mide el fondo, dado que ahora vamos a terminar el año con reservas netas bastante negativas. Entonces, ¿cómo se consigue eso? Bueno, solo si el sector privado es capaz de generar un superávit cambiario, es decir, la suma del comercial neto de turismo y de los intereses que el sector privado tenga que pagar por su propia deuda, y del diferencial entre entradas de capital privada y atesoramiento. Y ahí es donde está la duda. O sea, a este tipo de cambio real, salvo que las tasas de interés sean muy altas, es casi imposible, por no decir imposible, que el sector privado dé vuelta un déficit que este año va a terminar en aproximadamente 10.000 millones de dólares, que es un exceso de demanda neta de dólares del sector privado, y lo va a transformar en un superávit neto de 20.000 millones de dólares, perdón, de 10.000 millones de dólares, un cambio de 20.000, de menos 10.000 a más 10.000, para darle los 10.000 que le faltan al gobierno. Ahora, si uno piensa que además de esos 20.000 millones de dólares de que habló Bessent, va a haber entradas tanto al sector privado por inversiones o aumentos de exportaciones en el año 2026,
o va a haber mayor financiamiento para el gobierno. Y sí, uno puede imaginar un escenario como el que plantea el ministro Caputo, pero es un poco difícil de concebir en la medida en que este año, con el mismo tipo de cambio real, porque eso es lo que mantener la banda cambiaria significa que el tipo de cambio nominal a lo sumo crecerá al 1% y la inflación va a ser seguramente mayor. Entonces, y que eso se va a conseguir con tasas de interés bajas y crédito cuando la experiencia del año 2025 demostró que no, que las tasas de interés fueron muy altas y el crédito que se había generado al principio se detuvo y por lo tanto la economía se estancó. Si uno no llega si uno transcurre el 2026, que es un año de transición, haciendo esos deberes, o sea, permitiendo que la economía se siga recuperando, que las tasas de interés bajen y que al mismo tiempo las reservas aumenten, el 2027 va a ser un año muy, muy difícil de cara a la elección presidencial, ¿no? A ver, Joaquín, si lo puedo poner en un lenguaje para legos. El planteo sería de que por el RIGI vendrían un montón de inversiones que desde que se aprobó el RIGI hasta que se aprobaron esas inversiones recién estarían llegando en 2026, vendrían una enorme cantidad de inversiones que entrarían dólares que tendrían que ser cambiados por pesos, que el Banco Central imprimiría pesos, después hablamos qué haría con esos pesos para comprar esos dólares, que vendrían porque habría inversiones en una cantidad muy superior a lo normal. También empresas como, voy a poner ejemplo, Pampa Energía, que se endeudó en 400 millones de dólares, si las entradas de deuda de empresas argentinas es mayor que el pago de deuda de empresas argentinas, también son dólares que hay que cambiar a pesos en la Argentina. Es decir, habría una cantidad de dólares mayores de las que hubo en 2025 y en 2024, porque estaríamos llegando al proceso de madurez del RIGI, de la baja de riesgo país, de la confirmación del rumbo económico de la Argentina, estas buenas noticias de acuerdos con Estados Unidos, por ejemplo, que generarían una lluvia de inversiones. Esa sería la apuesta del ministro tanto de inversiones como de toma de deuda de empresas argentinas, porque baja el riesgo país. Esa sería la apuesta. Sí, y para analizar el grado de realismo que esto tiene, tenemos que tener en cuenta que eso se tendría que producir en el marco en que lo que queda del cepo, que es el cepo a las empresas, se elimina, porque si no va a ser muy difícil que esas entradas se materialicen. Eso pone mayor presión a las reservas, y que si el tipo de cambio real sigue en el mismo nivel que tiene ahora o incluso disminuye, no va a ser posible que el turismo al exterior, que las importaciones, sobre todo si la economía se recupera, y el atesoramiento no sigan siendo elevados. O sea, estamos hablando de que tendría que haber un efecto muy, muy grande, que a lo mejor está en los números y en las proyecciones, pero no estoy totalmente seguro de que eso se dé en el 2026. A lo mejor se va a ir dando progresivamente hacia el 2027, 2028, 2030. Es un proceso, pero el 2026 es clave, porque si el 2026 es como el 2025, y bueno, es más de lo mismo, eso... los números así no cierran, ¿no? Ahora, el ministro hizo un argumento de que la Argentina no está preparada para flotar, y el argumento que usó es, uno de los argumentos que usó es el mercado cambiario es muy chico y se desestabiliza muy fácilmente, cosa que a mí me cuesta creer, porque si los argentinos tienen la cantidad de dólares que se dice que hay en sus portafolios, en todo caso el problema es que
la cantidad de pesos es menor que en otros países emergentes, pero así todo es un mercado que tiene que ser necesariamente grande. ¿Cuánto se negocia en un día normal en el mercado cambiario? No es lo relevante, lo que determina un tipo de cambio es el equilibrio de stocks entre los pesos que hay en circulación y que pueden ir al dólar y la preferencia por dólares. Entonces, además, uno dice que un mercado es poco profundo en un país emergente cuando no se ha desarrollado por circunstancias, por falta de sofisticación, porque no hay, por ejemplo, derivados. Pero ese no es el caso de la Argentina. La Argentina tiene un mercado financiero suficientemente sofisticado, hay derivados de tipos de cambio de todos los tipos. O sea, el problema no es ese. Ahora, si el problema es la volatilidad de las expectativas en la Argentina, bueno, si uno las atribuye solamente a cuestiones políticas, a riesgo cuca, o a cuestiones irracionales de cambio por la ciclotimia argentina, producto del pasado, entonces el gobierno tiene una excusa ahí para intervenir. Pero si son por problemas económicos subyacentes, entonces uno tiene que preguntarse si no es mejor que ante la falta de reservas, primero dejemos que el mercado nos diga dónde está el nivel de equilibrio y luego, si es necesario, para dar esa predictibilidad de la que habla el ministro, tengamos que poner algunas bandas, perdón que... O sea, problema, lo comprendemos. Ahora, déjeme preguntarle, aprovechar el llamado que tuvo para preguntarle, vamos a suponer, pongámonos en una posición de que el ministro tiene razón, vamos a hacer una especie de análisis prefáctico. Tiene razón, entran 20.000 millones, como usted dice, que sería la diferencia entre menos 10.000 y más 10.000 de inversiones del RIGI, de empresas argentinas que toman deuda, de inversiones extranjeras que vienen a la Argentina. Ayúdeme a entender y de manera didáctica. El Banco Central tiene que imprimir pesos por esos 20.000 millones de dólares. El Banco Central tiene que emitir pesos. Y también, no se olvide, están los pesos que tiene el Tesoro en la cuenta del Banco Central, ¿no es cierto? De una manera y otra el efecto es el mismo. Además, esos pesos tienen que salir de la cuenta del Banco Central, porque si no están reduciendo la oferta monetaria, ¿no es cierto? O sea, los pesos vienen de que gracias a Dios y gracias al esfuerzo del equipo económico y de Milei, hay ahora un superávit primario y además se pueden acumular cuando el Tesoro coloca en las licitaciones primarias menos deuda de la que amortiza. Entonces, todo eso genera que salgan pesos a la circulación. Y el efecto es el mismo, da lo mismo que sea porque el Tesoro los emite, entre comillas, o porque el Banco Central los libera. Se emite, sí. Pues, ¿y qué efecto tiene eso en la economía, Joaquín? Eso tiene el efecto de que se le pone presión al tipo de cambio para que, y al mismo tiempo ayuda a que las tasas de interés bajen. Exacto. Porque de lo contrario estaríamos en una situación parecida a la que tuvimos este año, en que reprimimos el tipo de cambio, pero a costa de que las tasas de interés sean muy altas. Entonces, de darse la hipótesis del ministro positiva, lo que tendríamos es que habría más pesos en la calle, no simplemente habría más dólares para acumular reservas, sino que los dólares que tendría el Banco Central de reservas también implicarían más pesos en la calle, salvo que los esterilice, como en la época de Sturzenegger, con algún elemento financiero. Pero si hubiera más pesos en la calle, bajaría la tasa de interés porque hay más liquidez y al mismo tiempo no se promovería un crecimiento de la economía, que es lo que tendrían que estar buscando. Sí, no, y al mismo tiempo, si es como dice el ministro, y que es por un aumento en la demanda de dinero, porque obviamente una situación como la que él tiene en mente sería una situación que
incrementaría la demanda de pesos, el impacto que tendría sobre el tipo de cambio no necesariamente tendría que ser un gran impacto, y quedaría probado en ese caso que, como él dice, el tipo de cambio está bien calibrado, o sea que está cerca de un equilibrio. Lo que no se entiende, pero para eso se tienen que dar los números que tiene en mente el ministro y sobre los cuales tiene que haber más claridad, ¿no es cierto? O sea, sería bueno que hubiera un cuadro en el que se presentan todas las alternativas de financiamiento que hay. Pero en ese caso no hay ninguna razón para no dejar que ese tipo de cambio sea determinado por el mercado, para eliminar el cepo y salir de una situación en la que muchos piensan y vamos a volver a estar siempre tocando el techo de la banda y viendo de dónde salen los dólares para intervenir. Por eso yo pienso que una cosa es lo que se diga y otra cosa es lo que va a ocurrir. A lo mejor lo que pasa es que el ministro y el equipo económico no tienen la urgencia de hacerlo ahora, porque total se va a discutir en enero o febrero cuando se reabran las discusiones con el fondo, etc. Pero me parece que es mejor hacer las cosas cuando está con fortaleza. Uno está en fortaleza, no esperar a que las cosas se pongan complicadas, ¿no? Joaquín, ¿qué lo llevó a alejarse del su puesto de viceministro de Economía? Y si le pudiera contar a la audiencia que no lo conoce tanto, ¿por qué llegó a ser viceministro de Economía de Caputo? ¿Cuál es su relación con él? ¿Cómo era antes? ¿Cómo fue durante? ¿Y cómo es ahora? Yo quiero desarticular, o sea, la idea de que yo tengo una diferencia grande o algún grado de resentimiento o enojo. Mi paso iba a ser, mi paso por el equipo económico, corto, porque no podía, por razones personales, estar en la Argentina durante tanto tiempo. Eso fue así acordado desde el principio. En el camino sí puede haber estas diferencias que yo sostengo ahora, son desde el principio, ¿no es cierto? O sea, yo adhería más a la idea que inclusive el propio Domingo Cavallo, que fue el que recomendó mi nombre a Caputo, porque yo a Caputo no lo conocía antes, y fue en un momento en que él necesitaba un macroeconomista porque el equipo tenía ese perfil a lo mejor demasiado financiero. Y entonces lo que yo creí que iba a hacer era, porque el mismo Caputo se lo había comunicado al fondo, era que se iba a aplicar esa idea que yo compartía con Domingo Cavallo, en la que lo primero que se iba a hacer era eliminar las restricciones a las cuentas de capital financiera para que fuera el tipo de cambio paralelo el que determinara el nivel de equilibrio y en todo caso se viera cómo se acercaban el tipo de cambio oficial y el paralelo a al mismo valor y se unificaba el sistema de cambio. Pero cuando llegué me di cuenta que no era ese el plan que se aplicaba. La devaluación fue mayor que la que esperaba y el cepo se mantuvo muy estricto. Y bueno, hubo discusiones, debates, pero obviamente era muy difícil para mí, incluso si se hubieran dado las posibilidades de continuar, adherir a un programa con el que no estaba de acuerdo. Me parece que lo que yo buscaba era que hubiera más equilibrio entre el objetivo de reducir la inflación, para el que había bastante tiempo hasta llegar a la elección de medio término, pero balancearlo con no llegar con un desequilibrio en las cuentas externas, que es lo que finalmente ocurrió, sí. Y gracias a la ayuda de Estados Unidos, bueno, se pudo resolver. Joaquín, ¿existe algún paralelismo entre su alejamiento y
las críticas que empezó a haber por parte del presidente a Domingo Cavallo, inclusive en un momento incluso hasta despidieron a la hija de Domingo Cavallo de la representación argentina en un organismo internacional. ¿Existe algún grado de paralelismo entre su acercamiento y el alejamiento, con el acercamiento y el alejamiento de Cavallo, tanto al equipo económico como al presidente? Bueno, es muy probable, no lo conozco en detalle. Quiero aclarar, yo tenía con Luis Caputo una relación muy cordial. Él me escuchó muchas veces y me explicaba su punto de vista. No era una relación antagónica, ni tal vez de entrada yo no, me frustró un poco el hecho de no poder participar más en las reuniones con el fondo donde se discutían ese tipo de cosas. De alguna manera fue excluido y es posible por eso, es posible que las críticas de Cavallo, como ya era una persona que él había recomendado, hicieron más difícil para Caputo integrarme en esas discusiones y seguir integrando en el equipo hasta que quedó claro que era en beneficio de ambos que yo saliera. Joaquín, yo lo escucho a usted, tuvimos la posibilidad de conversar con Domingo Cavallo la semana pasada y casi le diría tiene el mismo tono de voz, más allá de el acento cordobés matizado con Estados Unidos y mucho tiempo internacional, pero hasta me parece estar escuchando la voz de Domingo Cavallo. Por eso le preguntaba si finalmente no hubo una especie de metonimia entre usted y Cavallo y que lo que percibían es que tenían un representante de Cavallo en el equipo económico y que cuando usted hablaba les parecía que hablaba Cavallo y que entonces finalmente la suerte de la relación del gobierno con Cavallo signó la suya también. Bueno, me lo han dicho eso muchas veces, es posible que me haya mimetizado, pero además es el hecho de que, no sé si es conocido, Cavallo y yo somos de la misma ciudad, del este cordobés y el oeste santafesino. San Francisco, que está en Córdoba, pero más cerca de Santa Fe que de Córdoba, y por lo tanto no tenemos la tonada cordobesa que tiene Schiaretti o Giorgiora, y a lo mejor eso también es parte de esa fonética, ¿no? Bueno, y finalmente, ¿cuál es su pronóstico, el suyo, para 2026 de la economía argentina? Bueno, yo creo que al principio de enero, al principio del año, enero y febrero, cuando se discuta con el fondo y también con el gobierno de Estados Unidos cómo seguir, va a haber un ajuste de la banda cambiaria. No creo que el gobierno se anime a ir a la flotación, y a mí no me parece que eso sea una diferencia importante en la medida en que la banda se ajuste, ¿no es cierto? No solo se ajuste la tasa del crecimiento de los límites, sino que además haya suficiente amplitud en los límites. Eso... Perdóneme que lo interrumpa para traducir el lenguaje económico al de los legos. O sea, lo que usted está diciendo es que además de la promesa de, en lugar de aumentar 1% por mes, que sea 1,5%, la banda tendría que aumentar y no ser el 1.500 y poco que es hoy, sino pasar, por ejemplo, a una banda más amplia, de por ejemplo 1.700 a 1.300, una cosa así. Algo así, algo así. O sea, hoy por hoy yo creo que el gobierno debería tratar de poner el límite de la banda a lo mejor en 1.400, en lo que está ahora, y darles suficiente amplitud, no llevarlo a 2.000 ni nada de eso, pero exactamente una cosa así. O sea que el piso, perdóneme Joaquín, que el piso sea de la banda el precio actual y el techo tenga, por ejemplo, un 30% de diferencia con el piso. Claro, aunque si fuera 1.300, 1.800, no importa. O sea, entonces con ese cambio y con un anuncio lo más explícito posible de cómo el Banco Central va a acumular las reservas, y esta vez con el compromiso de cumplirlas, ¿no es cierto? Ahí el fondo no tiene mucho poder de negociación porque ya desembolsó el grueso del dinero comprometido, ¿no es cierto?
lo que queda apenas si alcanza para cubrir los pagos al propio fondo. Pero ahí es donde el poder de negociación del gobierno de Estados Unidos, coordinado con el fondo, puede ser mucho más importante. Una vez que se resuelve ese problema, y yo espero que eso incluya levantar el cepo que queda y no reintroducir, mucho menos cepo para las empresas, para seguir reprimiendo. Si se hace eso, yo creo que la Argentina va a conseguir todos sus objetivos y va a terminar bien el año. ¿Y lo imagina en un año que con una inflación un poquito más alta de la prevista, al cambiar esa banda, que el costo, podríamos decir, el costo negativo que tendría corregir la banda, haga que la inflación sea un poquito mayor de la que tiene prevista el gobierno? Sí, temporariamente puede haber algo así, dependerá. No creo que el pass-through al principio a la inflación sea demasiado grande, pero en la medida en que hay equilibrio fiscal y que se va a poder mantener, porque incluso un poco de inflación puede en el corto plazo ayudar a que la meta de superávit primario de 1,5-6%, que también va a tener que ser revisada porque hoy se había puesto tentativamente más alta, se cumpla. Y además, como las tasas de interés van a bajar si el tipo de cambio aumenta y esa expectativa de devaluación no realizada se elimina, entonces vamos a estar en que la acumulación de la deuda interna, que hoy no se cuenta como déficit el interés de la deuda en pesos, pero eso va a disminuir porque en algún momento esa acumulación de deuda interna puede ser un problema. Es decir, hay un montón de cosas que se pueden resolver de un plumazo y después la inflación baja sola y converge hacia el año 2027. Seguro que vamos a estar en 1% o menos, pero sostenible, ¿no? O sea, usted imagina que en 2027 a la inflación a lo mejor es 25 y en 2026 y en 2027 a lo mejor termina siendo 12 o 10. Algo así, sí. Joaquín, perdón por mi insistencia en tratar de poner en números concretos, de bajar a la vida cotidiana los pronósticos. Le agradezco mucho, le mando a la distancia un abrazo y bueno, vamos a abusar de su conocimiento estando en Estados Unidos una vez que se conozcan más los detalles sobre el acuerdo para consultarlo nuevamente. Muchísimas gracias. Con todo gusto, gracias a vos. Acabamos de hablar con quien fue viceministro de Economía de Luis Caputo el primer año, con Joaquín Cotani, y vamos al corte. Para vos,